El título de esta reflexión que quiero compartir con ustedes y agradecer también a la ULIA este espacio, es un tema que me ha preocupado ya desde hace tiempo y especialmente como educadora. El tema es educando el carácter, transformando la vida. Es un tema que en este tiempo está muy en boga en muchos países y en muchas situaciones debido un poco a la realidad que estamos viviendo. Corrientes ideológicas están influyendo en la educación, como siempre lo ha sido, pero el positivismo, el permisivismo, lleva a un resultado en educación que realmente es preocupante para las familias, padres primeros educadores, para las instituciones educativas y también para la sociedad. Es un problema ético que está soslayando toda la problemática y es un planteo que lo he trabajado sobre todo a través de experiencias de acompañamiento a instituciones educativas y también en la cátedra universitaria sobre la importancia de educar el carácter para realmente una educación eficaz. De la experiencia que voy llevando hay resultados significativos e interesantes que me gustaría compartirlos con ustedes. El objetivo que pretendo con este video es despertar una preocupación y un compromiso educativo en la formación del carácter que genera una confianza básica y que lleva a una vida virtuosa. Es clave atender en esta dimensión el proyecto de vida de las personas que educamos, ya sea de los hijos, de los educandos, de los que se están preparando para un ejercicio profesional en la universidad. Los orígenes de este planteo de la educación del carácter data desde muy antiguo. Ya Aristóteles hablaba de educar en la virtud, en el bien, en la justicia, para lograr la felicidad. Y esta felicidad se expresa en una ciudadanía responsable. Y es verdad, los tiempos que estamos viviendo afectan esta situación y por eso es importante revisar y hacer una reflexión en función de ir a lo esencial de lo que significa la tarea educativa. Estar a tiempo con este tiempo. Los medios de comunicación social influyen, sí. La inteligencia artificial va a influir y cómo. Todos los recursos que estamos usando de alguna manera están influyendo en esta dimensión, pero lo que tengo que descubrir es en qué medida se puede resolver para un bien. Es decir, reconocer el bien y saber usar los recursos en función del desarrollo de la persona. El eje clave en la educación es la persona. Todo lo demás atiende a esa formación integral. Por eso parto de un humanismo integral en esta formación. Es decir, en el humanismo que atiende al desarrollo de todas las capacidades de la persona. En la formación del carácter queremos una persona que piense bien, tenga la voluntad de querer el bien y obrar en función del mismo. Tres dimensiones esenciales, claves para esta dimensión de educación del carácter. De alguna manera, no es suficiente que la persona conozca o el niño conozca
los valores fundamentales que tiene que acceder. Es muy importante como educadores, ya sea en la familia, en las instituciones educativas y en la sociedad, generar situaciones para que ponga en práctica el valor y que se produzca una evidencia del mismo. No es suficiente un código donde se le diga qué debe hacer, sino generar un espacio para que pueda hacerlo. ¿Cómo aprende el niño y el joven y el adulto también a la prudencia, la justicia, la honestidad, el valor del bien y de la verdad? En la medida que se muestra ejemplaridad en un medio y posibilidades para poder de alguna manera cumplir con esa dimensión. Es por eso que decimos, necesito saber el contenido de cada uno de los valores, que es la justicia, que es la honestidad, que es la veracidad, que es la prudencia, sí, pero además generar espacios para que pueda ser efectivo mi obrar prudente, mi obrar justo, y reconocer ese obrar en el contexto donde estoy actuando. Ahí entramos entonces en la clave fundamental de educar el carácter. Estamos dentro de un humanismo integral. Educar la mente, el corazón y la acción. Las tres dimensiones. En la acción se evidencia el valor que entiendo conocer, la voluntad de seguirlo y el espacio posible donde se obre el valor. Esta es una condición clave desde el punto de vista pedagógico. Cuando nosotros hablamos de educación del carácter, es el desarrollo de hábitos, valores, actitudes, habilidades que permitan a una autonomía, un discernimiento, una caracterización para un buen desenvolvimiento en la vida, generando un proyecto de vida autónomo. Esto es clave. La educación del carácter atiende a la madurez, a la formación de hábitos, habilidades, actitudes, disposiciones interiores. Atiende la formación de la mente, la formación del corazón, la formación espiritual, la formación interior, la formación social, la integración, el trabajo colaborativo. Atiende una dimensión total de la persona. Es verdad, no es tarea fácil en los tiempos que estamos viviendo, sobre todo porque la verdad depende de, no hay una verdad o un bien que de alguna manera atienda una dimensión direccional y absoluta en la vida, sino depende de contextos. Y ahí hay un relativismo que tiene una gran influencia en la educación. Y así nos encontramos muchas veces con niños, jóvenes y adultos que el bien depende de, y depende del contexto donde esté, de la conveniencia, de la situación de vida. Y bueno, y entonces allí no hay un hacer virtuoso. Las virtudes se van a ir logrando paso a paso en la vida. Y tan difícil es lograrlas porque exige perseverancia, esfuerzo y muchas veces ir contra la corriente, pero eso es lo que fortalece el carácter de la persona y el proyecto de vida. Pero es muy fácil también llegar al vicio. Este se adquiere rápido, cuesta poco y además nos contagiamos muy fácilmente. Y es por eso que hoy día la fortaleza en estas dimensiones es clave. No es ir en contra del tiempo que estamos viviendo, no, estar a tiempo con este tiempo. Sí, nosotros reconocemos las influencias que tenemos,
Reconocemos también que los avances tecnológicos muchas veces nos producen un consumismo galopante. Es verdad, pero tenemos que ser conscientes que podemos actuar de otra manera en función de los valores y virtudes que son permanentes, que no dependen de, sino que hay valores que trascienden. Y ahí entra el planteo fundamental en la formación del carácter. No es una utopía, pero sí exige mucho esfuerzo, perseverancia, ejemplaridad de padres, de docentes, de profesores, de políticos. Hoy el problema de la educación es un problema ético, muy serio. Nos encontramos que se agreden los alumnos entre sí y se agrede a la persona, no se respeta, hay una falta de testimonio en esa dimensión. Y ahí hay que lograr un esfuerzo muy grande por revertir la situación. Pero voy a revertirla en la medida en que se conoce la verdad y el bien. Se estimula la voluntad y la libertad para que pueda obrar en consecuencia. Ahí entran también la formación de los afectos, querer el bien, querer la verdad y luego obrar coherentemente de acuerdo a ello. Somos los educadores, somos los adultos los que tenemos que generar este espacio. ¿Para qué? Para que pueda evidenciar el valor que se intenta ir descubriendo. Es por eso que nosotros decimos que la educación del carácter atiende a la formación del proyecto de vida. Esto es lo que va a ir formando y va cambiando, yo diría, la sociedad como tal. La sociedad no se cambia por documentos que se elaboran, sino por espacios que se van generando para que la persona pueda ir cumpliendo su rol y su realidad y trabaje bien en ese medio. Ahí está el enfoque. El enfoque de la educación del carácter tiene una base antropológica, que es la persona y cómo educarla, clave, una base filosófica, una base ética, una base teológica, que tiene que ser objeto de reflexión estos fundamentos en este tiempo que estamos viviendo, que muchas veces no se hace. Es decir, las corrientes ideológicas están influyendo de tal manera que están privando la posibilidad de reflexionar sobre lo esencial. Es por eso que ubico este planteo de la educación del carácter dentro de un humanismo integral. Hay una contextualización histórica, sí. Hay una referencia de educación moral que muchas veces está rodeada de una antropología que no es integral. El consumismo, el liberalismo, la ausencia de verdad, el hacer la situación como según el contexto y según convenga, la posmodernidad, el relativismo, la moral y cultural está afectando. Pero hay que discernir sobre ello y discernir sobre la propia práctica. ¿Para qué? Para poder lograr un cambio que no se logra por documentos, sino por una acción pedagógica, por un acto pedagógico. Me dirán ustedes, ¿y un pedagogo es lo que debe de decir? Sí, y también un sociólogo dice eso. Los cambios sociales se producen a través del cambio en la persona, no por documentos que se den, por cambios en la interior de la persona que quiere lograr una sociedad distinta, un cambio distinto. Cuando falta el discernimiento sobre lo bueno, sobre la verdad, del modo de actuar, y todo depende, ahí entonces hay un fracaso muy grande, hay una corrupción, no hay modelos,
no hay modelos adultos a los cuales imitar, y esos modelos son los que generan espacios posibles para que esta educación del carácter pueda lograrse en un contexto normal. Hoy día hay muchos modelos en distintos países que llaman todos educación del carácter, pero no todos están partiendo de un humanismo integral. Algunos en función de educar el carácter con prohibiciones porque detectan gran agresión en las instituciones educativas, en la familia, los chicos están solos, los jóvenes también, y para evitar eso entonces lo importante es la educación del carácter, pero basado más que nada en postulados y reglamentos de lo que deben hacer o no deben hacer. Eso no educa el carácter. Eso genera muchas veces una respuesta contraria. ¿Por qué? Porque no surge de una interioridad. Y la educación no solamente se da de afuera hacia adentro, sino que tiene que surgir de la interioridad. Y para que surja de la interioridad de la persona, tiene que darse el espacio propicio y el contexto propicio para que sea. Hay otras corrientes en las cuales no están en desacuerdo, pero sí basan la educación del carácter sobre todo en lo emocional. Hablan de la inteligencia emocional, que es importante educarla, y educarla bien, en función de la verdad y del bien, de la belleza también, lo que produce emoción. Y resulta que hoy día se trabaja mucho eso como elemento motivador, porque nuestros chicos hoy y nuestros jóvenes muchas veces no se emocionan por nada, porque todo les viene hecho, todo les viene dado, todo les viene armado. Ya no tienen proyección, sino que todo ya está, y es ahora, y si no, ya fue. Todo es inmediato, y ese inmediatismo quita proyecto en la vida de la persona. No miran el futuro, el presente hoy, y el presente hoy ya fue, ya está, y pronto, rápido y ahora. Este inmediatismo genera una gran dificultad en el interior de la persona para la educación del carácter. Uno tiene que ver el esfuerzo para llegar a una meta. Es por eso que muchas veces hasta en la educación se trata de no hablar de objetivos, sino de propósitos. ¿Por qué? Y bueno, porque el propósito es inmediato, si se cumple bien y si no se cumple no importa. Pero no, la educación es finalista, la educación tiene metas, la educación intenta el proyecto de vida de la persona, y un proyecto de vida firme, coherente, de alguna manera logrado con libertad y esfuerzo, elegido. Ese es el proyecto de vida, que indudablemente implica necesariamente un esfuerzo. Esta dimensión es clave en la educación del carácter. Es por eso que los movimientos que muchas veces se dan, otros movimientos son de servicio social, que son importantes, porque para la educación del carácter también es muy importante el servicio en la comunidad, el servicio social, desde pequeños. Los niños en la familia, a educar a los hijos en una responsabilidad, por más pequeños que sean, responsabilidades que atañen a la vida de la familia, poner la mesa, saludar, hacer algún servicio para bien de todos, ya está educando el carácter, porque implica esfuerzo, porque implica compromiso, porque implica querer y mirar lo que el otro desea. Con los adolescentes, compromisos en la comunidad, trabajando colaborativamente, es importante. Estas experiencias son valiosas y pueden ser incorporadas como formación del carácter. Y lo mismo sucede con los universitarios. Están preparando su proyecto de vida. Qué importante es la reflexión sistemática a través de distintos tipos de pasantías de su proyecto profesional para ir incorporando ya un modo de ser profesional,
que no implica solamente la ciencia, sino la conciencia de su tarea fundamental. Es así, entendemos por carácter el conjunto de capacidades, disposiciones que una persona para actuar de modo racional, libre, moralmente autónomo y actuar con equidad y confianza. Esta es la formación del carácter, a eso tendemos. Pero lógicamente vamos a tener un proceso evolutivo en esa formación del carácter. En la familia, cuando los niños son más pequeños, en las instituciones educativas, en los distintos niveles educativos, en la universidad, cuando estamos haciendo la formación profesional. Esto es fundamental. Esto es lo que genera una confianza básica. Indudablemente, estos pensamientos, actitudes, valores, sentimientos, afectos, conductas, emociones, tienen que ser educadas y orientadas hacia la verdad y el bien. Saber, querer y actuar es fundamental. Las tres dimensiones tienen que darse conjuntamente en la educación del carácter. Es decir, no solamente tengo que saber cómo actuar, sino que tengo que querer actuar así y obrar en consecuencia. Las tres dimensiones. En el obrar evalúo la capacidad que he adquirido, el hábito, la habilidad, la virtud. Esto es muy importante porque yo puedo conocer y obrar en desacuerdo con lo conocido por oportunismo, por economía, por ventaja, porque todos obran así, porque es lo que todos hacen. Y eso desvirtúa el hecho de una vida virtuosa. En la familia, en las instituciones educativas, en la universidad, los valores orientan el proyecto de vida, pero hay que generar los espacios propicios para que esos valores se muestren. Formación de hábitos, que implica rigurosidad, perseverancia, tiempo, esfuerzo, constancia, colaboración, cooperación. Nos ayudamos mutuamente a sostener buenos hábitos. En la familia como educadora es clave. Padre y madre muestran ejemplaridad. El niño reconoce inmediatamente cuando un padre le dice el valor, pero a él hace lo contrario. Y este discernimiento genera un vacío muy grande y una inestabilidad muy grande, tanto en los niños como en los jóvenes. La ejemplaridad en la familia es fundamental para esta formación integral. Pero también hay que formar hábitos, y el hábito exige motivación y disciplina. Querer realizar el hábito aunque me cueste, motivación, orden, disciplina, perseverancia, seguir haciendo y estimulando. Esto es lo que desde la dimensión orientadora padres, docentes, educadores deben acompañar en los jóvenes. El hábito también tiene sus límites y tiene expectativas, y puede tener altas expectativas la formación de hábitos, pero implica todo un proceso, no se logra solo con decirlo y algún día, sino que siempre, y por eso el hábito es clave para la formación del carácter, porque es permanente. Pero así como es permanente, por una u otra causa puede perderse y se constituye en vicio. La comunicación abierta y honesta, abierta, disponible, atenta y abierta, acorde a criterios, prioridades, es fundamental. El acuerdo entre familia y escuela. Hablamos de alianza entre familia y escuela para la formación sana de buenos hábitos educativos
clave en esta dimensión del carácter. Y también vamos a ir reconociendo que hay estrategias pedagógicas para la formación del carácter. En primer lugar, tenemos que tener muy claros los objetivos que nos proponemos. ¿Qué meta nos proponemos? Pero el objetivo es una meta y yo tengo que hacer el proyecto de alcance. ¿Qué ámbito educativo voy a ir logrando en la familia, en la institución educativa, en el aula, en la universidad, para lograr ese valor, esa meta, esa virtud? ¿Qué proceso vamos a hacer? ¿Qué desempeño van a tener los niños en la escuela, en la universidad? Y aquí hasta cambia el modo de enseñar. ¿Qué propuesta pedagógica hago para que además del conocimiento el alumno logre expresar la virtud, la prudencia, la honestidad, la habilidad y el hábito que propongo? ¿Y cómo lo evalúo? Clave, fundamental. Esto es lo que genera un ambiente educativo, un clima moral. La ejemplaridad de los adultos es clave para esto. No puede haber dicotomía entre lo cognitivo, lo emocional, lo ético. Y esto exige asumir un compromiso. En esta última etapa yo me voy a animar a ustedes a recomendarles una bibliografía muy importante. David Isaacs, en su obra La educación de las virtudes humanas, que tiene 2 ediciones, la primera, La educación de las virtudes humanas, y la segunda edición, La educación de las virtudes humanas y su evaluación. Ambas son de Editorial Rialps. Para aquellos que quieran interiorizar, tanto padres de familia como educadores, que quieran interiorizarse en este tema, les recomiendo mucho esta obra. Les agradezco esta posibilidad de compartir esta experiencia y que tengan ustedes un buen resultado con las experiencias que seguramente podrán ir realizando en sus comunidades. Muchas gracias.